Buenas tardes para cada uno de ustedes, que Dios les pueda bendecir. Es un privilegio nuevamente de estar en la presencia de nuestro Creador. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, verso 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Con esas palabras estamos dando la bienvenida a nuestros hermanos que están ya aquí presentes y también
a usted que nos está viendo a través de las pantallas. Bienvenido sea una vez más, un martes más para escuchar la palabra de Dios. Y por favor, no se vaya, quédese porque el Señor Jesús quiere hablarle a su corazón. Y acompáñenos en este servicio para honrar y glorificar el nombre de nuestro Creador. Antes de iniciar, vamos a ir de rodillas para poder implorar la bendición de nuestro Creador. Querido Dios, que mora en lo más alto del cielo, 3 veces santo es su sagrado y bendito nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, porque nos permite estar nuevamente delante de su presencia, Padre. Bendito Dios, nosotros no somos merecedores de este gran privilegio, pero usted se complace que unos seres finitos y pecadores como nosotros vengamos delante de usted, Padre, reconociendo que solos no podemos, Padre. Bendito Dios, le entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras penas, todas nuestras aflicciones, bendito Dios, y que usted se haga cargo de todas nuestras pesadumbres, Padre Celestial. Padre, le ruego que pueda bendecir a los hermanos que ya están aquí presentes, Padre. Bendiga nuestras visitas, Padre. Gracias, bendito Dios, porque les ha puesto en su corazón poder venir a este lugar, Padre. Bendígalas, pues, Padre, y que no salgan de este lugar sin nada, Padre, sino que lleven palabras de vida para la vida eterna, Padre Celestial. Le rogamos también, pues, Padre, para nuestros hermanos que nos estarán viendo a través de la plataforma de YouTube y Facebook, Padre, que usted los pueda bendecir y que sean palabras suyas las que puedan salir de su instrumento, Padre. Bendito Dios, que sean estos momentos solemnes para cada uno de nosotros, Padre. Bendito Dios, le suplicamos que pueda bendecir las alabanzas y la lectura de su palabra y que le pueda dar una doble porción de su Santo Espíritu a su siervo que usted ya escogió, Padre. Bendito Dios, son favores que le rogamos y le suplicamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, quien para Él sea la honra y la gloria por los siglos y por la eternidad. Amén. Bienvenidos, hermanos, los que no habían venido a la casa de Dios y especialmente a nuestras visitas. Tengo por entendido que son de Venezuela. Nos complace, es un verdadero privilegio tenerlas acá en este lugar. Que Dios las pueda bendecir. Vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Creador. Y si gusta ponerse de pie, pues sería bueno. Vamos a entonar las notas del himno 108. temas, porque
Amén. Qué hermoso canto. Dice la estrofa número 2: soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Es una hermosa promesa para cada uno de nosotros. Vamos a seguir entonando las notas del 238. ...238... Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Sin trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Ya pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, pues aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
nuevamente. Bienvenidos, hermanos, que Dios les pueda bendecir a los que acaban de llegar y asimismo a usted que se está conectando con esta transmisión. Gracias por estar ahí queriendo escuchar palabra de Dios. Por favor, no se vaya. El Señor Jesús tiene esperanza para usted en esta tarde. Dice la estrofa número 3. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Amén. Vamos a seguir entonando un himno más, el 331. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma está, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, un descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Para que donde en el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo, dijo Cristo Jesús. Hay un pensamiento. Dice, para santificar el nombre del Señor se requiere que las personas que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Su nombre es santo e imponente. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la Deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y hemos de comparecer ante Él con toda reverencia. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con solemne reverencia. Cuanto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores,
presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador. Abra su Biblia y vamos a buscar una lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 17, verso 2, donde es la introducción, es el verso de introducción para el tema de esta noche, que lleva por título: Los fieles vindicarán el nombre de Jehová. Cuando lo tenga, puede decir amén. El libro de Salmos, capítulo 17, verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios: de delante de tu rostro salga mi juicio, vean tus ojos la rectitud. Amén. Con estas palabras le estamos dando el tiempo a nuestro pastor, que él va a impartir la palabra de Dios. Usted puede tomar su asiento y pues, como ya leímos, que debemos de prestar la debida reverencia delante de nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos Ben. Señor les bendiga a todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bueno verte por acá, Tony, nuevamente. Me alegra mucho. Estaba orando mucho por ti durante toda esta semana. Gloria a Dios. Gracias al Señor por cada uno de los hermanos aquí presentes, que están aquí con nosotros y han venido para adorar el nombre de nuestro Dios. Nuestro hermano Serafín por aquí y nuestras queridas hermanas a la parte de atrás. Qué bueno que están con nosotros. Hoy día vamos a tener un estudio muy interesante. Como nuestro hermano acaba de mencionar, los fieles vindicarán el nombre de Jehová. Así que es un título muy interesante para poder nosotros en esta noche espaciarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que todos los que podamos, vamos una vez más de rodillas, porque necesito encomendarme al Señor para que el Señor pueda dirigir esta mente. Que no sea el hombre quien hable, sino que sea Dios quien pueda hablar por medio de su instrumento. Así que, una vez más, los que puedan, vamos de rodillas y vamos a clamar al Señor. Nuestro Dios y nuestro amante Padre que moras en las alturas de los cielos. Aquí estamos un grupo de tus hijos, junto con nuestros hermanos, la Iglesia del Aire, para poder adorarte en esta hora, Señor. Señor, no hay nada bueno en nosotros, pero confiamos en la gracia y la justicia de Cristo impartida a cada uno de nosotros. Y nos presentamos delante de ti por medio de su justicia, solo por medio de la justicia de Cristo. Oh mi Dios, y suplicamos que nos puedas limpiar de todos nuestros pecados, que nos purifiques por medio de la sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. En esta hora, mi Dios, quiero ponerme en tus manos para poder estudiar tu palabra junto con todos mis hermanos aquí presentes y todos nuestros hermanos que eventualmente estarán escuchando esta programación. Quiero rogar, Señor, que tu Espíritu hable en nuestras mentes y que nos ayudes a entender el tiempo que estamos viviendo y los momentos solemnes en los cuales estamos viviendo, viendo que las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a poder abrir la puerta de nuestros corazones a tu verdad y que podamos, Señor, ser fieles, oh Dios, en este tiempo del fin para poder vindicar tu nombre, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aquellas personas que por primera vez quizás nos están sintonizando por medio de este canal, Iglesia el Evangelio Eterno, Oklahoma City, les pedimos que por favor puedan suscribirse a nuestro canal y le puedan dar like a esta programación para así nosotros poder ir llegando a otras fronteras. Así que les pedimos por favor que los que no se han suscrito a nuestro canal lo puedan hacer libremente para que así nos ayuden, para que así podamos llegar a otros lugares. Muchas gracias por aquellos que lo han hecho
y que la paz de Dios sea con ustedes en esta hora. Hoy día, como dije, tenemos un tema muy interesante. Vamos a la palabra de Dios y como siempre aquí nuestro instrumento es la palabra de Dios. Así que vamos a utilizar este hermoso libro como lo es la palabra de Dios y podamos estudiar la Biblia en esta hora y poder entender este tema tan importante como lo es: los fieles vindicarán el nombre de Jehová. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué este tema? Y la razón es porque el enemigo de las almas desde hace miles y miles y cientos de años ha tratado por todos los medios hacer ver que Dios es un Dios injusto. Hacer ver de que Dios tiene una ley que es un agravio para la raza humana. Una ley que es imposible de guardar. Entonces Dios en esta tierra, a través de sus hijos, va a poder vindicar su nombre, porque sus hijos han de igual manera, así como nuestro amante Salvador, por medio de su gracia van a poder guardar esos mandamientos y poder mostrar ante el mundo, ante el universo entero, ante las huestes aún angélicas, poder mostrar de que Dios es un Dios justo y de que Dios nunca exigió de ningún ser humano, ni tan siquiera aún de Satanás, algo que ellos no pudiesen guardar o algo que ellos no pudiesen observar. En el libro de Salmos, capítulo 17, vamos a usar algunas palabras hebreos y griegas para poder entender la temática de este día. En el libro de Salmos 17, versículo 2, dice la Biblia de la siguiente manera: tú, de delante de tu rostro, salga mi ¿qué? ¿Qué dice la escritura ahí? Mi juicio. Pero quiero que presten atención a esa palabra, mi juicio. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin ¿qué? Sin engaño. Esta palabra fue dicha por medio de David, siervo de Dios. David fue un hombre que había caído en lo más bajo del pecado. Había violado completamente la ley de Dios y no había vindicado el nombre del Señor por medio de sus acciones, porque había violado los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando David se convirtió, según lo vemos en el libro ahí mismo en el libro de Salmos, capítulo 51, cuando David se convirtió, verdaderamente pudo haber dicho estas palabras: de tu presencia proceda mi vindicación. Ahora yo voy a mencionar la palabra vindicación, porque la palabra aquí, juicio, tiene que ver con vindicación. Así que esta palabra, juicio, ustedes la pueden conseguir en el diccionario La Concordancia Strong, página 82, número 4941, y dice que esta palabra en el hebreo es mispat, y esa palabra mispat significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal, justicia. Y a esta palabra la pueden subrayar: juicio, juzgar, rectitud, justo. Así que esta palabra juicio, como se encuentra aquí en Salmos 17:2, que dice: de delante de tu rostro salga mi juicio, es lo mismo que vindicación. Así que esta palabra es la que vamos a estar utilizando en esta temática para poder nosotros mostrar a través de la Biblia de que en el tiempo del fin Dios tendrá un pueblo que vindicará su nombre. A pesar de que muchos hoy día, aún ministros llamados así ministros del Señor, hoy día dicen que la ley de Dios no se puede guardar, Dios tendrá un pueblo en esta tierra que vindicará el nombre de Jehová. Sin embargo, en programas anteriores hemos estado estudiando los temas sobre el juicio investigador.
Aquellos que no han escuchado esta serie pueden entrar a nuestro canal y entrar en el playlist o en los videos y poder buscar la serie que habla sobre la purificación del santuario. Una serie muy importante, muy necesaria para nosotros como hijos de Dios en este tiempo del fin. Es sumamente importante nosotros entender que estamos hoy día en el día del juicio, de acuerdo a la enseñanza de la purificación del santuario celestial. Sin embargo, a través de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, nosotros hemos podido ver de que Dios está efectuando una obra de juicio en el cielo a través de un juicio en el cual serán borrados los pecados de todos aquellos seres humanos que se hayan arrepentido. Sin embargo, durante ese juicio se podrá ver de que Dios tendrá un pueblo en esta tierra que se mantuvo fiel y leal a Él. Aunque pecó, aunque violó los mandamientos de Dios, pero se arrepintió y se apartó del pecado. Y este es el punto más importante. Proverbios 28, ¿qué dice Proverbios capítulo 28? Vamos allá. Vamos al libro de Proverbios capítulo 28. Dice de la siguiente manera, Proverbios 28, y dice la escritura el versículo 13 de la siguiente manera. Ya de memoria creo que no sabemos ese versículo. Dice la Biblia: el que encubre sus ¿qué? Pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué, hermano? Misericordia. Así que para nosotros poder ser hallados justos en el tiempo del fin, para nosotros poder vindicar el nombre de Jehová, debemos de abandonar el pecado. Debemos de confesar el pecado. Pero también tenemos que, hermanos, vencer el pecado que nos asedia constantemente. En nuestros programas anteriores estuvimos hablando sobre la purificación del santuario y hemos visto, hermanos, cómo Dios a través de las Escrituras nos ha mostrado de que Dios tiene una ley por la cual estará juzgando a este mundo. Pueden apuntar esto. Según el diccionario de la lengua española, página 1201, la palabra vindicar significa vengar, defender o quitar la culpa al que se haya calumniado. ¿Ok? Así que, ¿qué significa la palabra vindicar? Vengar, ¿ok? Defender o quitarle la culpa al que se haya calumniado. ¿Y quién en el universo ha sido calumniado por parte de Satanás? Dios mismo. Satanás ha hecho ver a Dios como un Dios cruel. Si algo mal le sucede a un ser humano en esta tierra, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿O no han escuchado personas decir eso? ¿Por qué Dios me hace pasar por estas situaciones? ¿Por qué Dios me permite yo pasar por estos procesos? Hermano, no es Dios. El mal y el pecado que existe en esta tierra, Dios no es el causante de ellos. Es el enemigo de las almas, quien quiere destruir a la raza humana. Sin embargo, el pueblo de Dios ha de vindicar el nombre de Dios. Ha de vengar todas las acusaciones que se han hecho a nuestro Padre Celestial. Hoy día el carácter de Dios es juzgado como un Dios de odio, como un Dios que solamente se goza en el mal de los seres humanos. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros claramente en el libro de Juan capítulo 3 de la siguiente manera: no podemos ver a Dios como el causante de los males en esta tierra. Muchas personas dicen: ¿y por qué Dios permite que sucedan tantas muertes? ¿Y por qué hay niños que tienen cáncer? ¿Por qué hay tantas enfermedades en este mundo? Y todo el mundo le echa la culpa a Dios. Pero la culpa no es de Dios. Por el contrario, la culpa es del enemigo de las almas. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Libro de Juan capítulo 3, un versículo que creo que todos los conocemos de memoria.
porque de tal manera, versículo 16, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna, amén. O sea, hermanos, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál ser humano en esta tierra o qué ser humano en esta tierra va a dar la vida de sus criaturas, de sus hijos, por el más vil pecador? Hermano, eso no sucede. Y ni va a suceder. Ningún ser humano en esta tierra da la vida de sus hijos por el más vil pecador. Ningún ser humano en esta tierra va a dar la vida de sus hijos por aquella persona que quizás violó a un familiar suyo. Nadie da la vida de sus hijos por el hombre que tiene más asesinatos en la historia de este mundo. No, nadie lo puede hacer, pero Dios lo hizo y envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros viles pecadores. Así que podemos ver que al Dios proceder y enviar a su Hijo para sufrir en esta tierra como sufrió nuestro amante Salvador, Dios nos está mostrando a nosotros de que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor, hermanos. Pero sin embargo, los fieles han de vindicar el nombre de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 hay un gran clamor. Hay un gran clamor en Apocalipsis capítulo 6. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 dice de la siguiente manera. Oh, mis queridos hermanos, miren cómo dice la Escritura. Versículo 6 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿cómo decían, hermanos? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pregunto a los mártires de Jesús, de los cuales se está hablando aquí, mis queridos hermanos, bajo este quinto sello. Los mártires de Jesús sufrieron, fueron lanzados a los leones allá en la antigua Roma. Eran lanzados, hermanos, y eran tragados y comidos por los leones. Más adelante podemos ver, mis queridos hermanos, el tiempo de la persecución papal durante 1260 años. La peor de las persecuciones, hermanos, habidas sobre esta tierra. Miles de hijos de Dios que solamente amaban a Dios y querían tener la palabra en sus manos, eran perseguidos por el poder de Roma. Esos hombres murieron por la causa del Señor. Esos hombres dieron su vida para que nosotros hoy día podamos tener este santo libro en nuestras manos. Sin embargo, el clamor de ellos es este. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sin embargo, dice el versículo 11, y le fueron dadas vestiduras, que, hermanos, blancas, gloria a Dios, a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. O sea, que durmiesen, que se mantuviesen todavía muertos, que estuviesen sobre la tierra, hasta que se complete o se completara el número de, ¿qué, hermano? De sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, hermanos. La Biblia nos está enseñando, hermanos, de que proféticamente en el tiempo del fin prontamente va a haber la misma calamidad. Miles de hombres van a morir, hermanos, por causa de la verdad. Pero esto no significa de que Dios sea malo, sino que Satanás, el enemigo de las almas, es el que enciende su ira contra el pueblo de Dios. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 claramente, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 dice de la Biblia de la siguiente manera. Apocalipsis 12 y 17 dice, entonces el dragón se enfureció. ¿Contra quién, hermano?
contra la mujer. Sabemos nosotros que la mujer aquí en profecía representa ¿qué? Una iglesia. Porque Cristo es el marido. Porque Cristo es nuestro marido y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Dios. Aquí el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros a través de símbolos. Y aquí el dragón es un símbolo de Satanás. Según Apocalipsis capítulo 7, capítulo 12 y versículo 9 dice así. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón es un símbolo de Satanás. Y dice el versículo 17, Apocalipsis 12 y 17, entonces el dragón Satanás se enfureció contra la mujer, la iglesia de Dios, y se fue a hacer, ¿qué, hermanos? Guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué, hermanos? El testimonio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en esta tierra es aquel que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, el séptimo día de la semana. Sin embargo, este remanente que está hablando aquí es el mismo pueblo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, donde leímos. Es el mismo pueblo que clama. Y sin embargo, en el versículo 11, es el mismo pueblo que dice que va a ser perseguido. ¿Perseguido por quién? ¿Por Dios? No, por Satanás. Porque Satanás odia al ser humano. Porque el ser humano fue hecho y creado a imagen de Dios. Cuando Satanás ve a un niño, cuando ve una criatura, él ve la imagen de Dios en esa criatura. Satanás odia al ser humano. Por eso es que hoy día hay tantas personas sufriendo en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque Satanás extiende su ira contra la raza humana. Oh, mis queridos hermanos, debemos de entender de que Dios ama al ser humano. Dios no ha creado las enfermedades. Dios no ha creado nada de todas estas desgracias en este mundo. Dios no ha creado las guerras. Dios no ha hecho esto. Satanás es el causante de todo esto y tenemos que clamarlo en alta voz, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos sigue diciendo, hermano, aquí donde estuvimos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y 11. Vimos ahí el versículo 11 que dice, y le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, gloria a Dios, por la misericordia de Dios. Esas vestiduras blancas representan el carácter de Cristo. Murieron, hermanos, muchos de ellos, clavados, hermanos, en estacas, en hogueras. Pero se le fueron dadas vestiduras blancas. ¿Por qué, hermanos, se le dieron vestiduras blancas? Porque, hermanos, amaron a Dios de tal manera, mis queridos hermanos, que decidieron aún dar su vida por causa del evangelio, mis queridos hermanos. Oh, mis queridos hermanos, en el libro, la concordancia Strong, página 82, nos dice a nosotros que esta palabra, la palabra en griego para juzgar, el versículo 10, alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Esa palabra en griego significa, hermano, o es rino, que significa hacer justicia, hacer juicio, juzgar, distinguir, diferencia. O sea, Dios, aquí vemos a estas almas pidiendo o clamando justicia, hermano, justicia. Y piden justicia, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás es el enemigo de las almas. Hermanos, el nombre o el carácter de Dios ha sido mancillado, mis queridos hermanos, por causa del pecado del hombre. En el libro de Isaías capítulo 48, vamos a la Biblia y movamos las páginas de la Biblia, porque para eso hemos venido a estudiar la palabra de Dios.
En el libro de Isaías, vamos allá un momentito y quiero que analicemos el capítulo 48. Isaías capítulo 48 dice la Biblia, versículo 9. Isaías 48, 9 y el versículo 11 dice así: por amor de mi nombre diferiré mi furor, y para alabanza mía me refrenaré para no talarte. Aquí dice la Escritura. Sin embargo, el versículo 11 dice así: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea, ¿qué, hermano? ¿Qué dice la Biblia ahí? Para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El nombre de Dios, hermano, está siendo mancillado por causa de los enemigos de la cruz del Calvario. Por causa de aquellos que dicen de que Dios es un Dios injusto, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, el Señor viene pronto. Y el versículo dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Porque el versículo 9 decía: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque Dios tiene misericordia con la raza humana. Dios le sigue dando oportunidades al ser humano. Cada uno de nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, necesitamos voltear nuestros ojos y mirar a la cruz del Calvario. Mirar a aquel que murió por nosotros. La palabra mancillado aquí en el hebreo, o en el griego, mejor dicho, en el hebreo, la palabra amancillado es halal. J-A-L-A con acento. Esa palabra halal significa profanar, contaminar, deshonrar, degradar, amancillar, manchar, mis queridos hermanos. Y esto es lo que el enemigo de las almas, hermano Tony, está haciendo. Quiere mancillar el nombre de Dios. Quiere degradar el nombre de Dios. Quiere profanar el nombre de Dios. Quiere contaminar el nombre de Dios. Haciendo ver de que Dios es culpable del pecado en el mundo. ¿Será que Dios es el culpable del pecado en el mundo? No, hermano. ¿Quién es el culpable del pecado en el mundo? El enemigo de las almas. Pero sin embargo, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a participar del pecado, nosotros nos hacemos participantes junto con el enemigo de las almas. Pero entonces la Biblia nos tiene que enseñar a nosotros qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 dice claramente lo que es el pecado. Cuando a veces le pregunto a las personas qué es el pecado, dicen, bueno, pues todo lo que es malo. Sí, pero ¿qué es todo lo que es malo? La Biblia dice claramente que es el pecado. Y Cristo vino a morir por los pecadores. Pero ¿qué hacen los pecadores? Violan la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe o traspasa también ¿qué? La ley. Pues el pecado es que, hermano, infracción de la ley. Así que el enemigo de las almas siempre estará buscando la manera de amancillar el carácter de Dios. El carácter de Jehová tiene relación con su nombre. Éxodo 33, versículo 18. Vamos a la Biblia. Movamos las páginas de esa Biblia. Éxodo 33, dice la Escritura claramente. Éxodo 33, versículo 18, dice así, de la siguiente manera. Éxodo 33, versículo 18, dice así. Él entonces dijo, o sea, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Dios, Moisés estaba hablando con Dios. El versículo 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Amén, hermanos.
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Así que el carácter de Jehová tiene relación con su nombre, hermanos. Versículo 5. Éxodo 33. Sigue diciendo en el capítulo 34, versículo 5, dice así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de ¿quién? ¿Qué dice la Biblia? De Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y piadoso, tardo ¿para qué? Para la ira, y grande misericordia y verdad. Gloria a Dios. Que guarda la misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y ¿qué más? Esto lo hace un Dios de amor. Aunque, hermanos, nosotros nos hemos apartado del Señor, Dios extiende su mano sobre nosotros y su gran misericordia. Y Él, nuestro amante Dios, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero sin embargo, sigue diciendo el versículo, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, al que hace lo malo. Él no lo dará por inocente si él no se arrepiente. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén, hermanos. Jeremías capítulo 7, versículo 30. Vamos allá. Jeremías capítulo 7, versículo 30. Fíjense cómo dice la escritura. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes. En tiempos donde debemos de buscar cada día más de Dios. Debemos entregar nuestra vida a nuestro amante Salvador. Jeremías 7, versículo 30 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. ¿Qué han hecho los hijos de Judá? Lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre. ¿Y qué sigue diciendo? Amancillándola, mis queridos hermanos. Así que vemos aquí claramente, hermanos, de que la Biblia nos enseña que en el nombre de Jehová está su carácter. En el nombre de Jehová está su carácter. Eres misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Sin embargo, el enemigo de las almas busca la manera de amancillar el nombre de Dios. En el libro de Juan capítulo 12, vamos a la Biblia, Juan capítulo 12. La pregunta que nos hacemos en este estudio es: ¿por qué claman estas almas a Dios? Las de Apocalipsis capítulo 6 que leímos hace unos minutos. ¿Por qué claman estas almas a Dios de que se les juzguen? ¿Por qué ellas claman? ¿Cuántos deseamos que Dios nos juzgue? Son dos preguntas que nos hacemos en esta hora. La primera pregunta es: ¿por qué claman estas almas a Dios de que se juzguen? Y la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿cuántos deseamos que Dios nos juzgue? ¿Cuántos deseamos que Dios nos juzgue? Juan capítulo 12, vamos a la Biblia. Juan capítulo 12, muevan las páginas de esa Biblia, hermano. Juan 12, versículo 47 dice así: al que oye mis palabras, dijo Jesús, hay un reavivamiento en nuestras vidas. Porque la recompensa es muy grande. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para nosotros. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir el Evangelio. Vale la pena sufrir por Cristo. Como sufrieron estas almas que claman
y piden que se juzgue. Millones de hombres no murieron, hermano. Solamente en aquella masacre de San Bartolomé murieron en ese entonces, mis queridos hermanos, en una sola noche murieron sobre 42,000 personas, hermanos. Y murieron, hermanos, por causa de la verdad. Por amor a Dios murieron. Pero la recompensa que hay para ellos, hermanos, no hay nada en esta tierra, no hay oro en esta tierra, no hay piedras preciosas, no hay nada en esta tierra que se compare a la gloria que en ellos se va a manifestar, hermanos. Cuando Cristo venga en gloria y descienda del cielo y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, hermano. Eso va a ser hermoso, hermano. Y nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos. Por eso, hermanos, que vale la pena sufrir por Cristo. Por eso es que vale la pena sacrificarse por el Señor. Pero la palabra es la que va a juzgar al ser humano. Sin embargo, sigamos en el estudio. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a la Biblia, hermano, porque esto es palabra del Señor lo que estamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. Primera de Corintios 6, versículo 2 dice así: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a ángeles? Hermanos, los fieles, la iglesia de Dios va a poder juzgar aún a ángeles, hermanos. Aún a ángeles. Queridos hermanos, Dios no terminará el juicio hasta que se complete el número, como dice Apocalipsis 6:1. Hay un número que se tiene que completar. Apocalipsis capítulo 6, vamos allá. Apocalipsis capítulo 6 nos dice de que se tiene que completar un número de redimidos. Y puede ser usted, puede ser yo. Solo necesitamos ponernos en las manos del Señor, porque dice Apocalipsis 6:11, dice de la siguiente manera: y les fueron dadas vestiduras blancas a estos que clamaban. Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se quemaron. ¿Qué dice ahí la Biblia? Hasta que se completaran sus consiervos y sus, ¿qué hermanos? Hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, hay un número. Hay un número que se tiene que completar. Porque fueron miles de ángeles que fueron engañados por Satanás en el cielo. Y vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, de que cuando Satanás fue lanzado del cielo, fue lanzado juntamente ¿con qué? Con muchos ángeles. Miles y millones de ángeles fueron lanzados del cielo a la tierra, porque cayeron en el engaño de Satanás, en la mentira de Satanás, tratando de mancillar, estuvieron mancillando el gobierno de Dios, hablando mal del gobierno de Dios, hablando mal sobre el carácter de Dios. Sin embargo, hay un número que se tiene que completar. Esos ángeles caídos que ya están perdidos, porque van a ser juzgados junto con Satanás, ese número se tiene que completar. Y nosotros estamos hoy día aquí, vivos por la gracia de Dios, estudiando esta palabra. Necesitamos ser parte de ese número que se tiene que completar. Pero para poder entrar en ese número, debemos de vindicar el nombre de Jehová, hermanos, en esta tierra. Ahora, hermanos, en muchos casos la Biblia a nosotros nos habla de números que no se pueden contar. Hay un número que se tiene que completar, pero hay bases bíblicas para mostrar de que hay números en la Biblia que no se pueden contar. También habla de números que son aproximados y también habla de números exactos. Vamos a verlo por la Biblia. Génesis capítulo 15, números que no se pueden contar.
Y hay muchas citas, pero solamente por causa de tiempo vamos a citar Génesis 15:5, hablando de Abraham. Vamos allá, Génesis 15, versículo 5 dice así. Y lo llevó, ¿a dónde? Vamos a la Biblia, hermano, esto es interesante. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Mira ahora que los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Pregunto, ¿se podían contar las estrellas? Imposible contarlas. Es como contar la arena. ¿Quién va a contar la arena, hermano? Cójase una pala de arena, nada más un cubo de arena y trate de contarlo si lo puede contar. Así que, mis queridos hermanos, hay números que no se pueden contar según el registro bíblico. Y hay números que son aproximados. Juan capítulo 6, versículo 10, apunte la cita. Juan 6, versículo 10. Sean buenos bereanos. Y lo que estemos estudiando ahora, estúdienlo en su casa. Comparen, sean como los bereanos, como los de Berea. Escudriñen. Juan 6, versículo 10 dice. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí, hermanos? Como en número de ¿qué? De 5,000 ¿qué? Varones. Así que aquí este número no es un número ¿qué? Exacto. Dice que se recostaron como un número de 5,000 varones, pero no está especificando que son exactamente 5,000 varones. Ahora, la Biblia nos habla también de números exactos. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Apocalipsis 9, 16, números exactos. Apocalipsis 9, 16 dice así. Y el número, dice Juan, de los ejércitos de los jinetes era, ¿cuánto? 200, ¿qué? Millones. Yo oí su, ¿qué? Su número. Esto es un número exacto porque dice que él dice, yo oí su número. Y el número era 200 millones. Apocalipsis 7, versículo 4. Vamos allá. Apocalipsis 7, versículo 4 dice. Y oí el número, dice aquí nuevamente Juan, de los que sellados. ¿Y cuánto era el número? 144,000 ¿qué? Solo 144,000 fue un número exacto que Dios le dio en la visión a Juan en la isla de Patmos. Así que vemos claramente que hay números que se pueden contar, hay números que más o menos variantes se puede dar, se da un ejemplo de cuántos más o menos son, como la Biblia dice que Jesús fue como de cuántos años, como de 30 años, ¿ok? Ahora, vamos a seguir nuestros estudios y vamos a seguir analizando lo que dice la palabra de nuestro Dios. Seguimos. ¿Qué más piden estas almas que Juan ve junto al altar? ¿Qué más ellos piden? Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10. Dice así. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? ¿Y qué sigue diciendo? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Así que primero ellos dijeron, no juzgas. Y ahora vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. La palabra vengan aquí significa esta palabra es que es difícil de pronunciar, se la voy a leer, se la voy a deletrear. E, G de gato, D, I, K de kilo, E, O. No sé ni pronunciarla. Así que esa palabra significa vindicar, hacer justicia, vengar. Así que ahí dice claramente que esa palabra significa vindicar, hacer justicia o vengar. Así que estas almas le están pidiendo a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no vindicas nuestro nombre, nuestro carácter, nuestra vida
de fidelidad, hermano. Eso es lo que están pidiendo estas almas. ¿Por qué razón? Porque vivieron vidas santas en la tierra. Aunque eran seres pecadores, pero se arrepintieron, abandonaron el pecado y entonces vivieron para el Señor y dieron su vida por causa del Evangelio. Y el Señor dice, y aquí ellos están clamando que sea vindicado su nombre, su carácter, su fidelidad, mis queridos hermanos. Hermanos, Dios hará dos cosas en el tiempo del fin. Dos cosas. Primero, juzgará a los vivos, hablando de los 144,000 en el tiempo del fin. Y segundo, vindicará su ley en la vida de sus hijos ante el universo, ante los mundos no caídos y ante los ángeles. Esto es glorioso, hermanos. Y esto es bien importante que nosotros como hijos de Dios lo podamos entender. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cuál es el propósito de Dios de juzgar al ser humano? ¿Cuál es el propósito de Dios a juzgar el ser humano? En el libro de Salmos, capítulo 7, vamos allá. Salmos 7, versículo 8, hermano, aquí no hay tiempo para dormir. Aquí, hermano, tenemos la palabra de Dios delante, tenemos el maná, está a la mesa, solamente lo tenemos que servir. Vamos a estudiar. Salmos 7, versículo 8. Muevan las páginas de la Biblia porque si no les va a dar un sueño que van a estar roncando. Salmos 7, versículo 8. Dice la Biblia, júzgame, oh Jehová, conforme a ¿qué dice la Escritura? A mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Por qué es necesario de que Dios lleve a cabo un juicio? Hermano, porque los que fueron fieles a Él tienen que ser juzgados conforme a sus obras. Amén, hermanos. Y dice el salmista, júzgame, Jehová, conforme a mi justicia, o sea, conforme a lo que Él hizo bien y conforme a mi integridad. Salmo 18, versículo 20, vamos allá. Apunten las citas, hermano. Salmo 18, versículo 20, presten atención. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Pregunto, ¿es la justicia del salmista o es la justicia de Dios? Es la justicia de Dios impartida a él. Pero sin embargo, como él obró justicia, aquí dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Versículo 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Pregunto, ¿David había caído, Tony? Y grande, ¿no? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Codició la mujer de quién? De su prójimo. Y de un soldado que era más fiel que él tenía. Codició a su mujer. Se acostó con ella. Y encima de eso, ¿qué hizo? Lo mandó a matar. El carácter de David estaba desfigurado completamente y no pudo vindicar el nombre de Dios. Sin embargo, dice el salmista, el mismo salmista en el libro de Salmos, capítulo, cuando él se convirtió, una cita que ustedes la conocen, pero a beneficio de nuestros hermanos visitas y nuestros hermanos que están al aire, dice aquí, Salmos capítulo 51, Salmo 51 dice así, el versículo 1, el mismo David, una vez convertido y arrepentido del pecado que cometió, dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra que mis rebeliones. Hermano, Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios puede limpiar nuestros pecados. No importa el pecado cuán grande tú hayas cometido. Si tú te arrepientes de todo corazón, Dios te limpia de toda maldad, hermanos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dijo él.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué, hermanos? Para que seas reconocido, ¿qué? Justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria sea el nombre de Dios. David reconoció de que Dios era justo y de que él había cometido grandes pecados delante de él, pero él se arrepintió, hermano. Y ese David dice aquí ahora en Salmos 18, versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Si no es por medio de la misericordia de Dios para con él. Ustedes saben, hermanos, de que hay muchas personas que aún se quitan la vida. Y yo no sé si en este momento yo estoy hablando de alguna persona que tenga pensamientos suicidas en su mente. Hay personas que Satanás los lleva a un límite donde quieren aún quitarse la vida por causa del pecado y la tragedia del pecado. Pero quiero hablarte a ti en esta hora, querido hermano. Dios puede limpiarte de toda maldad. No importa cuán grande haya sido el pecado tuyo delante de Dios, si tú te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, Cristo te puede sanar, Cristo te puede purificar, Cristo te puede perdonar y vestirte de ropas blancas, hermano, conforme a su misericordia. Sin embargo, Salmos 26, versículo 1 dice así. Salmos 26, versículo 1 al 3 dice: Júzgame, oh Jehová, dijo David. Júzgame oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, oh Jehová. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Gloria es el nombre de Dios, hermano. ¿Qué experiencia la de David, hermano? Qué experiencia tan preciosa. Qué experiencia de justificación, hermanos. Oh, mis queridos hermanos. ¿Quiénes estarán alguna vez en el monte de Jehová? ¿Quiénes estarán? Salmos 15, versículos 1 y 2. ¿Quiénes estarán en el monte de Jehová? Dice Salmos 15, versículos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué dice la Biblia? Versículo 2. El que anda en integridad, gloria a Dios, y hace que justicia, y habla que verdad en su corazón, hermano. Esto, hermano, son síntomas de una persona que anda, hermano, en integridad delante de Dios. Es un hombre que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Es un hombre, hermano, que quiere siempre agradar a su Dios. Apocalipsis 14, versículo 1 dice, Apocalipsis 14, versículo 1, ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿Quién habitará en su tabernáculo? Apocalipsis 14, versículo 1 dice, después miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, gloria a Dios. ¿Quién es ese cordero, hermano? Es Cristo Jesús. Y con él, ¿cuántos hermanos? 144,000 que tenían el nombre de quién, hermanos? De él y de su Padre escrito en su frente. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Esa va a ser la experiencia del remanente, hermanos. Tony, vencieron por la gracia de Cristo. Vencieron el pecado. Vindicaron el nombre de Dios. Por medio de su justicia y su gracia, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Santiago dice a todos
En el libro Santiago capítulo 2 y versículo 12. Santiago 2, versículo 12. Fíjense lo que dice la Biblia. Santiago 2, 12 dice claramente la Escritura. Y quiero que analicemos esta palabra del Señor. Santiago, después del libro de Hebreos, Santiago 2 y versículo 12 dice: así hablad y así que haced como lo que habéis de ser juzgados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos de ser juzgados? Por la ley de la libertad, gloria a Dios. ¿Vamos a ser juzgados por qué? Por la ley. Pero sin embargo muchos ministros muchos ministros dicen, no, la ley quedó clavada en la cruz. Porque simplemente se le presentan las exigencias del cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. La ley quedó clavada en la cruz del Calvario. A mí Santiago me dice otra cosa. A mí Santiago me dice que todos vamos a ser juzgados por la ley. No por la ley ceremonial y ritual. Eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Pero la ley de los 10 mandamientos es la ley por la cual Dios juzgará el mundo. Amén, hermanos. En el libro de Salmo 119. Salmo 119. Miren lo que dice la Escritura. Salmo 119. Salmo. Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son, ¿qué, hermanos? Todos tus mandamientos son justicia. Amén, hermanos. Así que Dios nos va a juzgar conforme a esos mandamientos, porque esos mandamientos son, ¿qué? Son justicia. Romanos 6:18, presten atención. Romanos 6:18, vamos allá rapidito. Fíjense, hermano, que hemos estado desde que comenzamos. Eso ha sido Biblia por un lado y Biblia para el otro lado. Aquí no hay palabras de hombre, solo es la palabra de Dios la que nos está hablando. Romanos capítulo 6. Romanos 6 dice la Escritura claramente en el versículo 18. Romanos 6:18 dice la Escritura: y libertados de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de ¿qué? De la justicia, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia en sus mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios son justicia. Si nosotros no matamos, estamos haciendo algo que es justo, ¿sí o no? Sí, Tony, ¿qué tú crees? Si matamos, estamos haciendo algo que es justo. O sea, si yo mato a alguien, eso es justo. Sí, bueno, veo unas cabezas que hacen así y otras cabezas que hacen así. Si mato, ¿eso es justo? Seguro que no. Pero si no mato, ¿es qué? Es justo. Los mandamientos de Dios son ¿qué? Justicia. Son justicia. La ley de Dios es su propio carácter. Y eso es lo que muchos hermanos hoy día no entienden. La mayor parte de las iglesias cristianas hoy día están en la condición de Babilonia. No entienden que el carácter de Dios tiene que ver, está muy entrelazado con la ley de Dios. Vamos a probarlo bíblicamente. No sé si tenga el tiempo. Vamos a probarlo bíblicamente. La ley de Dios es amor. Vamos a probar eso. La ley de Dios es amor. Apunten eso. La ley de Dios es amor. Y estamos probando de que la ley de Dios es su propio carácter. Carácter de Dios. Primer punto que vamos a analizar es que la ley de Dios es amor. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué dice ahí? Interesante, ¿no? Dice aquí el salmista:
oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi qué, hermanos. Mi qué, mi meditación. Dice el salmista que él ama ¿qué? La ley. Y que todo el día es ella su ¿qué? Su meditación. Ahora comparen esa cita con 1 de Juan 4, versículo 8. Apunten a un lado ahí, 1 de Juan 4, 8. Apunten la cita porque estas citas son muy interesantes. Vamos a probar lo que dice Juan 4, 8. 1 de Juan 4, 8 dice, el que no me ama, presten atención, no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Es amor. Allá David dice que la ley es ¿qué? Amor. Porque él ama ¿qué? Su ley. Acá dice claramente en 142 para probarlo con así dice Jehová. Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén, hermano. ¿Tu ley es qué? La verdad. Ahora comparen esa cita con Deuteronomio 32, versículo 4. Vamos a ver si hay una comparativa entre la ley de Dios y Dios. A ver si ambos son verdad. Deuteronomio 32, versículo 4, ¿qué dice? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios, ¿de qué, hermano? De verdad, gloria a Dios. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y ¿qué? Y recto. ¿Estamos de acuerdo en esto? La ley de Dios es verdad. Dios es ¿qué? Es verdad. ¿Van de acuerdo con el carácter de Dios? Sí, seguro que sí. Tercer punto a analizar. La ley de Dios es perfecta. Vamos a seguir analizando. Aquí tenemos para comer un ratito este pan espiritual. La ley de Dios es perfecta. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, gloria a Dios. Tony, ¿por qué será que entonces los pastores por ahí dicen, la ley de Dios es un yugo? ¿No has escuchado pastores decir que la ley de Dios es un yugo? La ley es un yugo. Las hermanitas por allá atrás. ¿No has escuchado a los pastores decir, la ley es un yugo? La ley, cuando le presentamos el sábado, la mayor parte de los pastores dicen, no, la ley es un yugo. No, hermano, la ley no es un yugo. Aquí dice que la ley es ¿qué? Perfecta. Que convierte ¿qué? Entonces, si la ley es perfecta y convierte el alma, ¿cómo es que la ley es un yugo? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Y aquella persona que come adulterio es sabia? Seguro que no, porque va a terminar, o termina con un tiro, alguien lo va a matar, o termina en la cárcel, o termina con miles de problemas arriba. Eso no es sabiduría. Sabiduría es guardar la ley de Jehová. Amén, hermanos. Ahora, ya vimos que la ley de Dios es perfecta. Dios es perfecto también. Va de acuerdo con el carácter de Dios. Seguimos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31, nos enseña a nosotros de que Dios es un Dios perfecto. Dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, gloria a Dios. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ahora comparen esa cita con Mateo 5, 48. Vamos allá. Mateo 5, 48. Vamos a seguir moviendo las páginas. Hemos venido a estudiar la Biblia. Los martes es martes de meditación. Pero en realidad es
son estudios bíblicos en preparación para el cielo. Ahora, dice aquí, Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así que vemos claramente, hermanos, de que Dios es un Dios perfecto. Su ley es perfecta también. La ley de Dios es justa. Salmos 7, versículo 12. Perdón, Romanos 7, 12. Romanos 7, 12. La ley de Dios es justa. La verdad, santo, justo y ¿qué? Y bueno. La ley, aquí dice claramente que la ley de Dios es justa. Ahora vamos a comparar eso a ver si Dios es justo igual que su ley. Vamos a Salmos 7, versículo 9. Salmos 7, versículo 9. Fíjense miren cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso es que Jesús dijo, escudriñad. Parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmo 7, versículo 9 dice así, porque el Dios justo prueba ¿qué? La mente y el corazón. Así que vemos claramente aquí que dice, porque Dios es ¿qué? Porque el Dios es justo. Y en Romanos vimos que la ley es ¿qué? Justa de igual manera. Amén. Así que Dios es justo y la ley de Dios es ¿qué? Justa. Siguiente punto a analizar. La ley de Dios es eterna. Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus ¿qué? Mandamientos, afirmados eternamente. ¿Y para cuánto tiempo? O sea que son ¿qué? Eternos. Ahí dice claramente que son eternos. Entonces, Isaías 40, versículo 28 dice así. Isaías 40, versículo 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, gloria a Dios, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria sea el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios. Y Él es la ley de Dios es paz. Salmo 119, versículo 165. Miren cómo dice aquí. Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman ¿qué? Tu ley. Y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Amén. Así que mucha paz tienen los que ¿qué? Los que tienen tu ley. Los que aman tu ley. Dios es un Dios de ¿qué? De paz también. 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Pregunto, ¿el mismo carácter de la ley y los mandamientos? Seguro que sí. Seguro que sí. La ley de Dios es santa. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así que la ley de Dios es santa, pero Dios también es santo. Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Así que Dios es santo, su ley es santa. La ley de Dios no puede ser cambiada. Salmo 119, mi hermano, fíjense, esto es, hermano,
un cóctel de citas bíblicas. Salmo 119, versículo 152. Miren lo que dice. La ley de Dios no se puede cambiar. Dice aquí, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre, hago énfasis ahí, que para siempre los has establecido. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ver si Dios no cambia. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. La ley de Dios no cambia, Dios tampoco cambia. El mismo carácter, ambos. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena. Nehemías 9, versículo 13. Nehemías 9, versículo 13. Dice así, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. ¿Mandamientos qué? ¿Y cómo es que muchas veces la gente dice que los mandamientos de Dios son una carga? No, hermano. Los mandamientos de Dios son buenos. Vamos a ver si Dios es bueno. Marcos 10, versículo 18. Marcos 10, versículo 18. Fíjense lo que dice aquí. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Al joven rico. Ninguno hay que bueno, sino uno, sino solo que uno. ¿Y quién es? Dios. Así que vemos aquí que la ley de Dios es buena, ¿ok? Y que Dios es bueno. La ley de Dios es recta. Salmo 19, versículo 8. Miren todas las características que hay, hermano, entre la ley de Dios, el carácter de Dios y la ley de Dios. Salmo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Amén, hermanos. Que alegran el corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Los mandamientos de Dios son rectos. Deuteronomio 32, versículo 4. Vamos a ver si Dios es recto también. Él es la roca. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Alabado sea el nombre de Dios. Número 9. Hermanos, Dios quiere vindicar su carácter en la vida de sus hijos. Dios la quiere vindicar. Su carácter en la vida de sus hijos. Salmos 17, versículos 1 y 2. Lo leímos anteriormente. Oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos tu rectitud. Acordémonos que ahí dice juicio, pero la palabra juicio es lo mismo que vindicación. Lo vimos al principio del estudio. Así que, hermano, Dios en el tiempo del fin va a vindicar ante el universo su nombre, su carácter y su ley. ¿Quiénes lo harán? ¿Quién hará esa obra? Hermano, los 144,000 en el tiempo del fin. Satanás, hermano, fue lanzado del cielo porque se rebeló contra el gobierno de Dios. Eso lo vimos en Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y él y sus ángeles fueron lanzados del cielo. ¿Por qué razón? O hicieron todo lo posible para querer engañar a toda la hueste angelical y buscaron la manera posible, hermano, de mancillar el nombre de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin ha de vindicar su nombre. En el libro de Salmos 103, versículos 20 y 21 dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis que
su voluntad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que Dios tendrá un pueblo, tendrá sus hijos en este tiempo de fin como ministros suyos, vindicando su nombre, hermano. Ahora, Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, dijo David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Queridos hermanos, la ley de Dios es la base del gobierno de Dios y no la podemos quitar, no la podemos echar a un lado. La ley de Dios es eterna como el mismo Dios y como su mismo trono. Salmos 89, 14 dice, para ir terminando. Salmos 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y vimos anteriormente, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén, hermanos. Salmo 119, versículo 172 lo decía claramente, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Primera de llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén. ¿Necesitamos vivir a la justicia, hermanos? Iglesia, seguro que sí. Si nosotros no somos una iglesia diferente al mundo, entonces, cuando Cristo venga, ¿a quién viene a redimir? ¿Aquellos que se complacen en seguir viviendo en el pecado? No, hermano. Dios viene a buscar una iglesia que se complazca en hacer la voluntad de Dios, que tiene que ver con su ley. Con su ley. Mi hermano, ¿cómo será exaltado finalmente Jehová por sus hijos fieles? ¿Cómo será exaltado Jehová? Isaías 5, versículo 16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Qué linda cita, hermano. Hermanos, ¿por qué será exaltado Jehová? Porque cuando el juicio termine, los pecados del pueblo de Dios habrán sido borrados y el carácter verdadero de Jehová será entonces vindicado ante todo el universo. Isaías 33, versículos 5 y 6 dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Dios es bueno, y el mal que existe en este mundo es por causa de Satanás, no por causa de Dios. Dios quiere salvar aún al más vil pecador. Dios quiere salvar a la raza humana. Abramos nuestro corazón, porque el Señor viene prontamente a buscar a su pueblo. Apocalipsis 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y como sigue diciendo la Biblia, y él conmigo. Amén, hermanos. ¿Cuál es esa puerta, hermanos? Es la puerta del corazón, que es nuestra mente. El corazón es nuestra mente. Tenemos que dejar que Dios entre a nuestra vida, para que entonces nosotros podamos ser parte de ese pueblo que ha de vindicar el nombre de Jehová de los ejércitos. Que el Señor me les bendiga y que la paz de Dios y su Santo Espíritu pueda seguir haciendo cambios en se les bendiga. Le damos gracias a Dios y a su siervo que ha escogido para impartir su palabra esta noche. Que Dios les pueda bendecir y que sea el Espíritu Santo el que pueda impregnar esas lindas palabras en nuestros corazones para poder gozarnos
en su ley. Póngase de pie y vamos a entonar las notas del himno 408 y nuestro hermano Luis que pueda pasar a recoger la ofrenda, por favor. Está quedando un tiempo especial en este momento para traer peticiones delante de Dios. Si tenemos alguna gratitud, pues nuestro pastor va a estar orando en algunos momentos, pero sin antes va a leer algunas peticiones de nuestros hermanos que están viendo a través de las redes sociales. Pastor, su tiempo. Muchas gracias, mi hermano Asbel, gracias por todo. Gracias a ustedes, hermanos, por la paciencia que han tenido. Sé que era un tema un poco largo, pero había que terminarlo, porque si no iba a quedar incompleto. Pero queremos darle gracias a nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Que la paz de Dios sea con ustedes y gracias siempre por su sintonía. Nuestra hermana Nelly Ramírez pide oración por la vigilia que vamos a tener. Y dicho sea de paso, nuestros hermanos visitas aquí presentes. El día 5 de agosto vamos a tener una vigilia aquí, va a ser sábado ya en la tarde, de las 6:30 en adelante, vamos a tener una vigilia y les invitamos para que puedan venir. Vamos a tener secciones de oración,
Viene un hermano de la Florida, de hecho, es de Venezuela también, así que les invitamos para que vengan y puedan escuchar a su compatriota, el hermano Ramsés Agreda. Así que les invitamos para que vengan a la vigilia, nuestros hermanos visitas aquí presentes. Y los hermanos que nos están escuchando por este canal, también por favor les invitamos para que puedan estar pendientes de esa vigilia y puedan estar conectados con nosotros. Será de gran bendición. Está pautada hasta las 2 de la mañana, así que solamente vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos dirija. Así que saludo a Nelly, Dios te bendiga. Saludo a la familia Ortega. Ellos siguen pidiendo oración para que el Señor pueda proveer un pedazo de tierra en el campo y una tierra que tenga buena agua. Así que estaremos orando por esto en estos momentos. Nuestra hermana Ingrid, de allá desde nuestra querida Ingrid Díaz, también pido oración por la vigilia para que Dios alcance a muchas almas. Bendiciones, Ingrid. Allá saludo hasta Guatemala, que Dios te bendiga grandemente. También a ella y a su familia, y pido oración por la familia de la hermana Norma. Semana pasada estábamos orando por esto y vamos a seguir orando por esta petición. Gracias, hermana, por esta petición de oración. Tengo una petición también, hermanos, de un muchacho paisano mío también de Puerto Rico. Hoy me llamó y me pidió que estuviéramos orando por su hermano. Tiene una situación bien difícil allá en Puerto Rico, unas acusaciones difíciles, bien malas que le están haciendo, y pues él dice que él es inocente de todo, pero pues el mejor abogado, el mejor juez es Cristo. Así que, hermanos, para que lo pongan en oración, él se llama Luis Rodríguez se llama el muchacho que está en esta situación. Así que por favor les pido que lo tengamos en oración y estaremos orando en esta hora por él. También nuestra hermana Julia de Kansas City, también vamos a orar por usted en esta hora, y al igual que nuestra hermana Milagros, y confiamos en que el Señor va a traer sanidad a sus vidas, que el Señor pueda bendecirles grandemente. Saludos a los hermanos de Kansas City. Fue de gran bendición estar con ustedes la semana pasada por allá. Esperemos prontamente verlos por acá por la vigilia. También nuestros hermanos de Tulsa. Y una petición especial aquí, nuestros hermanos, visitas, hermanos, alguna petición para presentarla delante de Dios en esta hora. ¿No petición? Ajá. Manuel. Lo conocimos compartiendo literatura en la Feria Latina del Norte. Ok. Y se impresionó porque no todas las iglesias hacen eso. Ajá. Entonces él nos quiere acompañar para ir a repartir literatura. Amén, gloria a Dios. Entonces yo quiero que se pueda orar para que se pueda llevar a cabo eso. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo eso, es un buen testimonio. El hermano Asbel pide oración por un joven que se llama Manuel, y pues nos vio a la iglesia haciendo obra misionera, como normalmente se hace acá, y pues él quiere ir también a hacer obra misionera, pero no es de la fe adventista, pero será adventista algún día si Dios lo permite. Gloria a Dios. ¿Alguna otra petición, hermanos? Ok. Patricia García. Ok. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oración por nuestra hermana Silvida y también por Patricia, hermanos, Iglesia del Aire. Patricia, que es una señora a la cual se le va a hacer la invitación para que pueda llegar a la vigilia que vamos a estar realizando. Amén. Hermana Ashley. Ok, nuestra hermana Ashley pide por su embarazo. Amén. Vamos a estar orando por eso también. Ok. ¿Alguna otra petición, hermano? Hermana.
Amén. Pues, la oración es por las personas que de una manera u otra recibieron alguna invitación y por la obra misionera, ¿no? Ok. Amén. Vamos a estar orando por eso. Ok, ¿alguna otra petición, hermanos? El Señor no se cansa de recibir peticiones, hermanos. ¿Alguna vez me la visita? ¿Tiene alguna petición en especial alguna de ustedes? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dirigirnos de una palabra de oración y vamos a confiar en que Dios va a contestar conforme a su voluntad. Oremos. Querido Dios, agradecido estamos, Señor, por habernos dado la bendición de poder adorarte en esta noche, por habernos permitido estudiar tu palabra. Y suplicamos que esta palabra, bendito Dios, pueda hacer la obra por la cual tú quieres que se haga en nuestras vidas. Que podamos vindicar tu nombre en el tiempo del fin, Señor, porque sabemos que el enemigo de las almas está llevándose a miles de almas enredadas en el engaño de que tu ley es una ley injusta y de que tu ley es una ley que la cual el ser humano no puede guardar. Pero Señor, confiamos en tu palabra y confiamos en tu Santo Espíritu, que es el que puede transformar nuestros corazones. Quiero suplicarte, bendito Dios, una bendición por la vigilia que se va a llevar el día 5. Que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de las almas. Que tu Santo Espíritu, Señor, durante esa vigilia pueda hablar a nuestros corazones por medio del instrumento que tú, o los instrumentos que tú vas a utilizar en ese fin de semana. Sea por medio de las alabanzas, sea por medio de la palabra hablada, o sea, querido Padre, por medio de un testimonio. Rogamos que tu Espíritu haga la obra de convertir a las almas durante esta vigilia, Señor. Te pido una bendición por Ingrid, por la familia Ortega, por la hermana Nelly Ramírez, por la hermana Yamín. De igual manera suplicamos que tú la puedas seguir bendiciendo y que tú puedas hacer con nuestra hermana Norma y que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra en su vida y que ella abra las puertas de su corazón a la influencia de tu Espíritu. La ponemos en tus manos preciosas, como también quiero suplicarte por Luis Rodríguez, Señor, el cual se encuentra en este momento en una situación terrible en la cual ninguno de nosotros queremos estar. Pero pues, Señor, queremos suplicarte que tú puedas ayudarle y que se pueda hacer justicia, Señor, y que la verdad salga a la luz y, Señor, que se pueda hacer conforme a tu voluntad. Lo ponemos en tus manos preciosas. Solo te pedimos que en ese lugar donde él está, que tú envíes un siervo tuyo y que pueda conocer el Evangelio en su vida. Porque sabemos que aún las cosas malas que pueden llegar a nuestra vida, que no es por causa tuya, Señor, pero Señor, aún esas experiencias malas, muchas veces tú las permites para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que este mundo no deja nada y que solamente una entrega, una totalidad a ti, Señor, en nuestras vidas, o es lo mejor que podemos escoger para recibir felicidad. Lo pongo en tus manos preciosas, como también te pido por Manuel, Señor, para que se ponga ese espíritu misionero en su corazón y que él pueda abrir la puerta de su corazón a estas grandes verdades, Señor, las cuales estamos proclamando en esta ciudad de Oklahoma City y en el mundo entero. Señor, te pido por Julia, por su salud, por la hermana Milagro. Tú conoces la condición que tienen. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tenga misericordia de ellos en esta hora. Señor, por favor, dale fortaleza y permite, Señor, que ellos puedan aplicar a sus vidas los remedios que tú has dejado, Señor, para la sanación y, Señor, que ellos puedan, con tu gracia, ver tu mano poderosa. Los pongo en tus manos preciosas en esta noche. También te pido por Patricia García, Señor, para que de alguna manera, Señor, a nuestra hermana Silvia hablarle, ella pueda ser tocada por tu Espíritu y que decida, Señor, buscar de tu palabra y llegar a esta vigilia, Señor. Te pido por Silvia para que tú le des fuerza, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando en su vida y en la vida de toda su familia. El embarazo de nuestra hermana Ashley, Señor, la ponemos en tus manos para que todo pueda salir bien, Señor, y que tú puedas bendecir ese vientre en esta noche.
Por favor, Señor, la ponemos en tus manos preciosas y te ruego, Señor, por todas estas almas que la familia, nuestra hermana Marlene y familia, Señor, estuvieron trabajando, Señor, este fin de semana. Te ruego que tú toques sus corazones. Por favor, tanto por ellos, te pido por Tony también, Señor, que tú le sigas dando sabiduría y entendimiento sobre esta palabra. Te pido por todas estas jóvenes que están aquí presentes, que sabemos que tu Espíritu las trajo a este lugar. Te ruego que tú le des sabiduría a cada una de ellas también, Señor, y que tú sigas poniendo ese interés de buscar de tu palabra, Señor, de este manantial de verdades, como lo es tu santa palabra. Este maná que, Señor, tan necesario es para nosotros, Señor. Necesitamos comer de estas hojas del árbol de la vida, Señor, que es tu palabra, Señor. Por favor, te pido una bendición sobre ellas en esta noche y sobre cada una de las visitas y sobre cada uno de los hermanos que han estado escuchando esta transmisión. Que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando en ellos y en nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor me bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos veremos pues hasta la próxima semana. Nuestro hermano Luis va a dar la salida. Vamos a ir en orden. Muchas gracias.